que vamos a gravar esta sesión. Olá, boa tarde, todos, todas, todes. Estamos aqui com a professora Virginia Brussa, iniciando esta sessão de conversa, né, e debate. No caso, ela trouxe uma palestra com o título de Itinerários de Práticas e Dados Abertos. Vou apresentar a professora. Então, o primeiro é agradecerte muito, Virginia, por estar aqui, agradecer a professora por compartilhar esse diálogo conosco. Estamos muito desejosos, né, de estabelecer mais diálogos nesse horizonte dos dados abertos e numa perspectiva, enfim, decolonial, desses processos de dataficação, né? Então, vou apresentar a professora e depois passo a palavra para ela. Também agradeço a todas, a Ana Clara, que está aqui, Gabriele, que estão aqui e ajudam, que são bolsistas do laboratório, Milena está aqui também, e também outras bolsistas que não podem estar aqui hoje porque estão em aula, né, como Vitória e Juliana, que também fizeram parte da estrutura, né, possibilitam um pouco a organização dessa palestra. Virginia Brussa é docente e pesquisadora em temas de dados, gênero, contexto internacional em governança tecnológica e políticas públicas, diretora do programa Cooperação e Investigação em Dados, Tecnologias e Sociedade, e da área de gestão institucional, políticas abertas e diplomacia científico-cultural da Universidade Nacional de Rosário. Coordenadora acadêmica da diplomatura, da especialização em práticas participativas ambientais e outros trajetos formativos interdisciplinares. É parte da Associação Argentina de Humanidades Digitais, faz oficinas, desenha metodologias e iniciativas de capacitação para projetos da União Europeia, laboratórios de inovação, de cooperação internacional e sociedade civil, nos quais se enfatizam os processos interinstitucionais para pesquisa aberta e colaborativa. Como consultora, tem participado de projetos como o Global Data Barómetro, plataformas de segmento de políticas de dados abertos e inovação global. Muito obrigada, bem-vindos aos que continuam entrando, e então passo a palavra para a professora. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a los organizadores y organizadoras de esta conversa. En principio, bueno, agradecer, pero también pedir disculpas al mismo momento, porque en esta ocasión voy a hablar en español. Espero en futuras oportunidades poder hacerlo en portugués. Así que voy a tratar de hacerlo lo más lento posible, pero creo que bueno, se va a comprender mucho de lo que vamos a compartir el día de la fecha, ¿sí? Bueno, como comentó Alejandra, este encuentro, ¿no? Titulado Prácticas y Datos Abiertos, no ha sido tampoco en una fecha aleatoria, sino que también la pensamos con Alejandra en ocasión, ¿no? de estar posteriormente al día 20 de noviembre, en donde ayer en Brasil, en muchas de las ciudades, bueno, fue feriado por el tema y la cuestión de la conciencia negra, así como, bueno, también se traduce aquí en español. Y en ese contexto, ¿no? Que también conversando con Alejandra nos parecía sumamente interesante empezar a compartir el trabajo entre los equipos de la Universidad Nacional de Rosario y su universidad en Río de Janeiro, ¿no? Nos parece también un disparador, ¿no? O un comienzo para empezar a colaborar y pergeñar algunas alianzas, ¿no? Entre Río y Rosario. Pero bueno, ¿por qué hablar de itinerarios, de prácticas y datos abiertos también en el día de hoy, ¿no? En principio, me gustaría compartirles con ustedes desde dónde vamos a conversar hoy, ¿no? A dialogar. Lo vamos a hacer, como bien decía Alejandra, a partir de
distintos ejes de trabajo que estamos realizando desde el CODATEX, que es este programa de cooperación e investigación en datos, tecnologías y sociedad de la Universidad Nacional de Rosario, y que es perteneciente también al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Artes de nuestra universidad. Este programa tiene como antecedente también un laboratorio, ¿no? En nuestra universidad, creado también hace cerca de una década, un laboratorio de datos, ¿no? Entonces el programa de alguna forma también unifica el trabajo de más de una década en esta temática, ¿no?, de los datos en la academia. Y lo hacemos a partir de un trabajo con un equipo bastante interdisciplinario, con personas que vienen, investigadores que vienen desde la filosofía, es decir, de las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, desde la comunicación, desde la estadística, pero con la particularidad en que todas y todos, además de ser investigadores y ser docentes, en muchas ocasiones también somos activistas por lo abierto, por la cultura, por el conocimiento, por la ciencia abierta, ¿no? Y nuestro modo de trabajar es a partir de la identificación de distintas agendas de trabajo, ¿no? Más allá de proyectos, trabajamos a partir de la localización, es decir, cómo empezar a identificar agendas globales para poder localizarlas en nuestra universidad, pero también en compañía o en alianza con distintas organizaciones de América Latina. Y es desde esa visión, desde esa mirada, en que me gustaría proponerles empezar a pensar el por qué necesitamos repensar o conceptualizar la importancia de los datos abiertos a partir de las prácticas abiertas en relación a las humanidades digitales de América Latina, es decir, las humanidades digitales situadas en nuestra región, ¿no? Porque a partir de ese contexto, de nuestras humanidades digitales, de nuestros marcos teóricos, de nuestra concepción de las tecnologías críticas, pero también de la diversidad y cómo entender la justicia lingüística, la justicia de datos, es que este contexto de cómo nos pensamos como humanistas digitales nos orienta y nos determinan estas prácticas y este rol respecto a por qué es importante posicionarnos y empezar a integrarnos en estos debates respecto a los datos abiertos, ¿no? Entonces, brevemente, vamos a comenzar justamente por entender, digamos, la importancia de nuestra propia mirada como humanistas digitales. No es lo mismo hablar de humanidades digitales desde América Latina que hablar de las digital humanities, ¿no? Acá Fiormonte, que es un profesor, un docente italiano que también ha participado de los congresos de humanidades digitales de América, de Argentina, que por otro lado, además de pertenecer a CODATEX, pertenezco a la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Por lo tanto, ese cruce me permite hablar de esta diferencia, ¿no? Tan vital de pensar desde Brasil, desde Argentina, desde México y Colombia, por ejemplo, esta mirada diferenciadora que nosotros tenemos cuando estamos hablando de las humanidades digitales, ¿no? Y es así desde donde aparecen no solamente nuestros marcos teóricos, que vamos a ir explorando, ¿no?, explorándolos de forma indirecta, tal vez con estas propuestas que vamos a charlar en breve, sino que también cómo inciden en nuestras prácticas digitales, en nuestras prácticas abiertas dentro de la universidad, pero en conversación con lo territorial. Y más que nada, desde CODATEX, desde la política pública, es decir, cómo las humanidades digitales pueden incidir, es decir, pueden
impactar en las políticas públicas culturales, en las políticas públicas humanísticas, de archivos, de gestión, etcétera, ¿no? Y principalmente que desde nuestros comienzos como asociaciones de humanistas digitales en la región, hemos comprendido la importancia de la justicia lingüística, ¿no? De posicionarnos frente a el desequilibrio, la desigualdad lingüística que tenemos dentro de las humanidades digitales, pero dentro de también de la producción del conocimiento a nivel global, desde nuestra lengua castellana o desde también la portuguesa. Y esa justicia lingüística es un pretexto para posicionarnos también respecto a lo que en el plano anglosajón llamamos las teorías interseccionales o las teorías decoloniales, las teorías de la diversidad dentro de las humanidades digitales. Vamos a ir viendo que esta decolonialidad para la trayectoria latinoamericana, por supuesto que tiene otro bagaje teórico y práctico. Y una forma de visualizar o visibilizar esa diferenciación es a partir de, por ejemplo, empezar a analizar el contenido de los programas, ¿no? Seguramente o tal vez ustedes han participado de algunas de las conferencias o de los congresos internacionales de la ADO, de la Digital Humanities a nivel internacional, o de los congresos que hacemos en Argentina. Y eso nos permite ir viendo cómo las ponencias, los paneles, el contenido de estas comunidades divergen de alguna forma, ¿no? Pero también cómo nuestra comunidad latinoamericana se va posicionando, ¿no?, con su propia agenda dentro de este contexto global de las humanidades digitales. Es así que podemos ir pasando del 2014, al 2023, ¿qué ha sucedido, ¿no?, en estos congresos? Como para ir visibilizando también qué ha pasado, ¿no?, en el norte global y en América Latina. Comienzo por el 2014 porque en el 2014 se hizo la primera jornada de la Asociación de Humanidades Digitales en Buenos Aires, y es por eso que el recorte temporal parte desde allí, ¿no? Pero podemos ir viendo que a nivel global, en el 2014, se da muchísima importancia a todo lo que es el análisis de las analíticas culturales, y a diferencia de eso, en Argentina se empieza a hacer mención, ¿no?, de la importancia de sensibilizar en el campo de las humanidades digitales en relación a la capacitación y la educación. 2016, a nivel global, haciendo hincapié en las herramientas. 2016, a nivel latinoamericano, haciendo énfasis en las prácticas. 2018, en México, en el Congreso Global, ya aparece la importancia de la comunidad, cosa que nosotros ya habíamos entendido que era sumamente importante, pero en ocasión del 2008 también América Latina empieza a considerar sumamente importante su propia visión respecto a qué datos trabajan las humanidades digitales. 2019 se da la conferencia internacional de humanidades digitales, en donde también se hace énfasis en los grandes datos, en ciertos métodos de análisis textuales y de corpus de grandes datos. 2020, también fíjense cómo va apareciendo, digamos, inclusive en el programa la palabra Europa, ¿no?, el norte, y el tema métodos, ¿no? Y ya en el 2022, el año pasado, coincidieron, digamos, la conferencia internacional en Tokio, que apostaba por la diversidad, y la conferencia, el Congreso de Humanidades Digitales de Argentina,
en donde se hacía referencia a la importancia del patrimonio cultural, de las mujeres y del territorio, ¿no? Brevemente, con esto queríamos mostrar o compartir de forma comparativa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para aportar de forma regional a la conversación global de las humanidades digitales? Y eso es muy importante para, ¿no?, la conversa de hoy sobre prácticas abiertas y datos abiertos. ¿Por qué? Porque siempre América Latina, a diferencia del norte global, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, tuvo muy presente todo el movimiento del acceso abierto. Por lo tanto, las humanidades digitales nunca se pensaron de otra forma que no fuera abiertas por default, ¿no? También concebíamos a las humanidades digitales con una perspectiva propia de la diversidad y de la colonialidad. Y eso significó la apertura o la relación con otros movimientos sociales, artísticos, culturales, territoriales, ambientales, más acá en el tiempo, o una relación o una sinergia mucho más potente en el tiempo con, por ejemplo, la comunidad de Wikimedia, ¿no?, del conocimiento abierto. Pero además empezamos a tener una agenda propia del feminismo dentro de las humanidades digitales desde su concepción, ¿no?, desde sus inicios. Y eso está relacionado también con el poder del activismo respecto a la necesidad de considerar el rol que tienen las mujeres dentro de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Particularmente cómo empezar a meternos en el código, a meternos en cuestiones de los datos, ¿no?, de la informática, de la infraestructura, ¿no? Tomar decisiones respecto a esas cuestiones que en algún momento o en algunas dimensiones pueden estar desequilibradas. Y esto sí nos importa, digamos, a ambas instituciones respecto a que una particularidad que empezó a plasmarse en América Latina es trabajar a partir de espacios de laboratorios. Y esto también es importante en relación a que en muchas ocasiones este trabajo en laboratorios, así como comienzan los laboratorios de políticas públicas, de innovación pública, allá por inicio de los 2000, como forma de abstraerse de la estructura o de la burocracia de la política pública para empezar a experimentar, así también lo hacemos desde las humanidades digitales, ¿no? Como un espacio de experimentación, como un espacio de demandas bottom-up, por ejemplo, para empezar a generar conversaciones respecto a los sistemas de evaluación académicos, a los sistemas de evaluación de las investigaciones, y también como espacios para empezar a pensar en alianzas para los financiamientos de nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces, este contexto, que elegimos 4 ítems o 4 ejes distintivos de América Latina en las humanidades digitales, también van a determinar o van a influir en cómo ponemos en práctica lo abierto y en el porqué de la importancia de incidir en las políticas de datos abiertos, de investigación, pero también de datos abiertos en el paradigma, por ejemplo, de gobierno abierto, que ustedes también allí en Brasil lo tienen a nivel nacional, pero también a nivel subnacional en algunas de sus ciudades. ¿Y por qué hablar entonces de este contexto tan especial, tan particular, de la mirada de las HD latinoamericanas frente a estas prácticas y a estos datos? Porque nos permiten incidir a partir de lo que llamo microintervenciones institucionales,
a partir de las prácticas mínimas en las infraestructuras digitales, en donde, lógicamente, desde el sur global tal vez haya distintas velocidades, tengamos distinto acceso a las grandes infraestructuras de las humanidades digitales que hay en Europa, por ejemplo, a través, lógicamente, del financiamiento de la Unión Europea, ¿no? Y eso nos permite, estas microintervenciones, estas prácticas mínimas, acceder o relacionarnos con agendas que tienen que ver con la justicia de datos, con la justicia lingüística y con la justicia cognitiva, para pensar también en otros marcos teóricos en relación a la diversidad. ¿Qué es la diversidad para nuestras humanidades digitales, para nuestras agendas tecnológicas, para nuestras agendas de datos, ¿no? Y así también empezar a considerar a que los datos abiertos, ¿por qué son importantes para las humanidades digitales? No solamente como fuente, digamos, de datos para nuestros objetos culturales, nuestros archivos, sino también como una política, como un giro político respecto a qué datos abiertos necesitamos para trabajar en las humanidades digitales y a su vez qué datos abiertos aportan las humanidades digitales para las políticas culturales de nuestros países como política pública, es decir, entender a las humanidades digitales también como una política pública, ¿sí? Alejandra, vos me podrás ir comentando si voy bien con el tiempo, ¿no? Sí, sí, vas bárbara. Perfecto. Y bueno, una forma también de compartir la experiencia es mostrándoles cómo Codatex, ¿no? Y el Data Lab puso en práctica, de alguna forma, estas formas de acercarse a lo público, ¿no? Estas formas de tal vez incidir en las discusiones respecto a los datos abiertos para las agendas tecnológicas locales, nacionales y regionales. Una de esas formas, y las invito también a empezar, seguramente lo están haciendo desde la universidad o desde su grupo de investigación, a participar, por ejemplo, de los días de los datos abiertos, que son eventos a nivel global, y en donde desde la academia empezamos a participar desde el 2016, 2015, de forma local en Rosario, para poder generar mesas que unifiquen estas agendas de cómo la academia tiene un rol importante dentro de este paradigma de los datos abiertos. Pero también, como un rasgo importante, empezar a colaborar, por ejemplo, con otras asociaciones o movimientos como son Wikimedia, que allá por el 2016 había cierta resistencia respecto a integrar a Wikimedia dentro, ¿no?, del conocimiento científico. Lo hicimos en el 2016. O alianzas con Geochicas, de las cuales también soy parte, en donde tenemos distintas organizadoras, digamos, como Selene Ian, Carmen y demás, que han sido las promotoras y las generadoras de este movimiento, que si no lo conocen, allí después les dejo el link, pero que también son movimientos, ¿no?, que en este caso son de datos geoespaciales. No sé si seguramente conocerán, si no empiecen, es interesante empezar a indagar o a explorar qué significan OpenStreetMap, es decir, trabajar con mapas abiertos también en nuestras investigaciones de las humanidades digitales. Y en este caso, en el 2018, lo que hicimos con Geochicas fue cómo podemos reutilizar un proyecto que se llama Las Calles de las Mujeres en Rosario,
cómo pensar las cartografías feministas críticas desde las humanidades digitales. Otras prácticas que hemos puesto, digamos, para compartir es cómo participar también, o la importancia de participar, como hablábamos antes con Alejandra al principio, de este tipo de congresos, de instancias internacionales o regionales que tienen que ver con agendas emergentes y que impactan también en nuestro trabajo diario, como es la ciencia abierta, ¿no? Participamos también de la creación de lo que se llamó la Declaración de Panamá sobre ciencia abierta en el Foro CILAC en Panamá, en el 2018. Este año estamos en alianza con la Universidad de Guadalajara en relación a la formación y la importancia del conocimiento abierto, pero también de los derechos digitales que empiezan a entreverse en nuestro trabajo, así como otras agendas emergentes que tienen que ver con poner en discusión con qué tecnologías trabajamos, qué son las tecnologías feministas, qué son las tecnologías culturales, cómo se relaciona la tecnología con el arte, cómo se relacionan las ciencias de datos, la inteligencia artificial, con las políticas culturales, las políticas y los datos abiertos, ¿no? Entonces, en este background, si se quiere, en este itinerario o en este recorrido, o con este recorrido, nos permite de alguna forma pensar y potenciar estos itinerarios que les comentábamos al inicio. Es decir, posicionarnos respecto a qué diversidad o qué significa la diversidad, las problemáticas de género, las perspectivas de género o el feminismo para las HD, para las agendas de datos y la tecnología. ¿Qué sucede con la visibilidad, ¿no?, de estas prácticas? O cómo estas prácticas abiertas y justas nos pueden aportar para dar mayor visibilidad a nuestros objetos y archivos digitales. ¿Qué significa la gobernanza de datos para las humanidades digitales? ¿Cómo podemos aportar nuestros datos de investigación abiertos para estas políticas, ¿no? La importancia de preguntarnos qué datos necesitamos, quiénes son los que recolectan esos datos, por qué recolectan esos datos. Y ahí nos vamos a empezar a generar otras preguntas que tienen que ver con, digamos, frente a la evidencia que vamos a ir viendo ahora en un ejemplo, nos vamos a ir dando cuenta o a ir percibiendo la necesidad de generar discusiones y reflexiones respecto a con quiénes colaborar, ¿no?, desde las humanidades digitales, desde nuestras universidades, en estas agendas globales y regionales de tecnologías y datos abiertos. ¿Por qué? Porque va a incidir de alguna forma en cómo nos visibilizamos en lo digital, ¿no?, en esta capa digital que es central para el trabajo de las humanidades digitales, ¿no? Entonces, les quería compartir un proyecto como un pretexto, ¿no?, para esta conversa, para esta conversación, para este encuentro, como una excusa, ¿no?, respecto a entender la importancia o el rol que tienen los datos abiertos y las prácticas abiertas para nuestros marcos teóricos, pero también para nuestras prácticas en las HD y nuestras prácticas como investigadores y activistas por lo abierto. Este es un proyecto que se llama Las calles de las mujeres, que es organizado y es realizado por GeoChicas, esta organización que les comentaba, que es de nivel global, pero que tiene mucho que hacer a nivel regional, y que en el 2017, en Rosario, o sea, en las ciudades de las cuales estoy hablándoles hoy, se hizo un proyecto de mapeo para visibilizar
cuáles eran los nombres de las mujeres o cuáles nombres tenían nuestras calles en la ciudad de Rosario, ¿no? Y este trabajo, este ejercicio de mapeo, no solamente nos permitió visibilizar la distribución y la desigualdad que existe en el espacio público, ¿no? En este caso, a través de los nombres de las mujeres, de las calles de las mujeres, sino también este proyecto lo que hace es visibilizar si cuando existe una calle de mujer en una ciudad, en este caso en Rosario, si esa mujer también tiene una biografía en Wikimedia, ¿no? Entonces, verbete, ¿no? Se llama en portugués, biografía, Alejandra, si no me equivoco mal. Biografía es biografía. Verbete sería Biografía. como una pequeña entrada de enciclopedia, pero sí, los de Wikipedia se llaman verbete de Wikipedia, como artículos breves. Exacto. Entonces, digamos, este ejercicio, digamos, de visibilización empieza a generar esta conversación respecto a si la desigualdad que tenemos en lo físico, en las calles, en el espacio público, ¿qué sucede si lo contrastamos con la visibilidad en lo digital? Las brechas en muchas ocasiones no solamente que siguen existiendo, sino que aumentan, ¿no? A pesar de lo que nosotros podamos entender que de forma contraria podría suceder, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que en Rosario, esto lo tenemos que seguir actualizando, pero que más allá de un casi 90% de calles con nombre de masculinos, de hombres, lo que sucedía era que teníamos más de la mitad de las calles de las mujeres sin presencia digital en esta gran enciclopedia, ¿no? Este gran objeto del conocimiento abierto, que es la Wikipedia, sin estar presentes, ¿no? en esta Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, ahora yendo un poquito más al caso de Brasil, si nosotros, ¿por qué, digamos, esta microintervención de propuesta colaborativa, que ojalá la podamos hacer entre Río y Rosario en relación al mapeo de calles, como excusa y como pretexto, hay todo un detrás, digamos, que implica o que visibilizan estos gaps o estas brechas en nuestros objetos culturales, pero también en los datos abiertos que tenemos sobre mujeres, ¿no? Tanto en Argentina como en Brasil. Y para comenzar a hablar de este detrás, ¿no? que utilizamos como excusa a partir de este análisis de las calles o de los nombres de las calles de las mujeres, vamos a ver que en el 2018 Internet Lab en Brasil hizo un trabajo, un análisis respecto a qué sucedía en la Wikipedia en portugués, ¿no? Y de allí surgió también este desequilibrio que pueden ver allí en pantalla, que de cerca de 1 millón de artículos en la Wikipedia en portugués, 207.000 pertenecían a biografías, pero solamente el 17% de esas biografías representaban a mujeres, ¿no? Y cuando estaba realizando este PPT, me encontré con un proyecto en donde se demandaba, por ejemplo, la creación de la página de Ángela Figueiredo. Esta mañana, buscando y verificando esta página, me encontré con que ya se había creado, pero cuando ustedes van a la página de Ángela Figueiredo, lo que van a ver también que no es solamente
la acción o el ejercicio de visibilizar y de crear una página, es decir, de estar presentes en lo digital, sino es con qué datos, con qué narrativa y quién es la persona o quiénes son los que hacen esas biografías de las mujeres. Entonces, lo que les propongo también es, en este detrás de esa microintervención, a partir de las calles, de nombrar las calles y de fijarnos qué calles de mujeres existen en Río de Janeiro, lo que también es sumamente interesante empezar también a percibir qué otras cosas van apareciendo o qué otras brechas van apareciendo en este diálogo con la presencia digital, ¿no?, de las mujeres, en este caso en Wikimedia. Fíjense que a partir de un pequeño ejercicio de mapeo van surgiendo otras dimensiones de análisis sumamente interesantes para potenciar proyectos desde las HD. Por ejemplo, en esta segunda capa, digamos, podemos ver cómo también necesitamos tener presencia desde las humanidades digitales en la Wikimedia. En el 2018, en una presentación justamente sobre estas temáticas de cartografías, había utilizado justamente este artículo sobre, en inglés, sobre humanidades digitales feministas. En esa ocasión, ustedes van a ver el recorte de la fecha utilizada en 2018, en donde solamente existía, lógicamente, una entrada en Wikimedia en inglés, y en donde solamente se centraba en las cuestiones más tecnológicas de las humanidades digitales feministas. Ahora bien, si vamos al 2023, vamos a ver que aún persiste solamente la entrada en inglés, es decir, en una sola lengua, y en donde, si bien el artículo se editó o se amplió su edición, persiste justamente esta visión anglosajona de qué significan las humanidades digitales feministas, y allí un trabajo, lógicamente, a empezar a generar estos análisis en la Wikimedia respecto a qué significa no tener presencia desde las humanidades digitales feministas en la Wikipedia, ¿no? No tenemos voz, no tenemos posibilidad justamente de decir que tal vez desde las humanidades digitales en América Latina se trabaja de otra forma el feminismo dentro del campo, con otras teorías mucho más pertinentes y situadas. Pero fíjense que esta también es como una ramificación de este primer ejercicio de mapeo, ¿no? Nos vamos encontrando con otras cosas, o con otros ejercicios, o con otras investigaciones, o otros análisis que podemos hacer. Ahora bien, si vamos a aquello por lo cual también nos reunimos en el día de hoy, y que nos dio como antecedente esta charla también, y en este día, el Día de la Conciencia Negra en Brasil, si vamos a la entrada en Wikimedia en portugués, si bien esta página hace muchos años que ha sido creada, incluso antes de la ley, que le da y que le dio, digamos, la posibilidad de que se celebre este día, aquí lo que empezamos a analizar, si vamos a las traducciones que existen del artículo, bueno, vamos a ver un recorte bastante, digamos, complicado, si se quiere, en la traducción anglo, incluso en la de castellano, pero también al revisar quiénes son los principales autores de esta página, vamos a ver que la mayoría son varones.
o sea, son hombres aquellos que editan esta página del Día de la Conciencia Negra. ¿Y eso qué significa? ¿No? No de forma directa, pero sí podemos nos dan ciertas variables como para ver que en la página del Día de la Conciencia Negra no hay demasiadas o subpáginas que refieran a biografías, ¿no?, de mujeres y su relación con este día. Tampoco otras temáticas, otras problemáticas que refieran, ¿no?, a esta cuestión en relación a la disparidad de género o a los cupos, ¿no?, en Brasil. Una cuarta dimensión, si se quiere, detrás de esta microintervención que iniciamos con las calles de las mujeres y en relación a Wikimedia, ¿no? ¿Cómo vemos cuando analizamos también la Wikimedia a partir de categorías? Vamos a ir viendo que existen, bueno, mujeres o biografías o categorías o páginas editadas en Brasil en el idioma portugués, en donde refieren, bueno, a cantoras, abogadas, mujeres artistas, pero no existe referencia justamente a biografías, si se quiere, a la diversidad ¿no?, que tienen nuestros países en relación a las mujeres, y no solamente por ocupación, ¿no? Y aquí también hay algún tipo de proyectos que han ido naciendo o han ido surgiendo a través, por ejemplo, esta es una estudiante de la Universidad de San Pablo que empezó a analizar justamente las biografías de las mujeres negras de la ciencia en Brasil y su no presencia o su no visibilidad en la Wikipedia brasilera, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? O sea, ¿por qué ese desequilibrio, esa invisibilización, esa desigualdad de presencia, ¿no? En este caso, de las distintas visiones o la diversidad, la complejidad de la diversidad, ¿no?, del feminismo o también, digamos, de las distintas políticas culturales en la Wikimedia. Y esto también tiene que ver con el quiénes están detrás, ¿no?, de esta, si se quiere, geopolítica del conocimiento, como diría Mignol. Y aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico, a mi izquierda, de colores, el peso que tienen las distintas lenguas en la Wikimedia, ¿no? Lógicamente, la mayor presencia del idioma inglés, en segunda instancia del español, pero no aparece entre los primeros 10 el portugués, ¿sí? Por lo tanto, la visibilidad de las biografías, por ejemplo, de mujeres que pueden aparecer en las calles de Río va a ser mucho menor, ¿no? Es decir, ya hay una política de desigualdad en quiénes son los editores en la lengua portuguesa. Y además, quiénes son los que editan, ¿no?, este tipo de biografías sobre la temática, por ejemplo, del Día de la Conciencia Negra. Cuando vamos analizando los autores, identificamos, por ejemplo, que uno de los mayores autores en las biografías que aparecen en la página principal de la Conciencia Negra en Brasil es una universidad anglosajona, ¿no? Que tiene, lógicamente, se agradece, digamos, la intervención, pero eso hace también en muchas ocasiones que el primer artículo que se escriba sea en inglés y luego en portugués, ¿no? Y ahí entra también el proceso de la traducción, la práctica lingüística, ¿no?,
que empieza a debilitar también la visibilidad o el cómo o el contenido de estas problemáticas en lo digital. Pero quisiera como ir cerrando, si les parece, con una quinta dimensión detrás de esta microintervención. No solamente podemos comenzar con haciendo un análisis del porqué de la importancia de los datos abiertos para las humanidades digitales y por qué el de las prácticas abiertas en el campo de la tecnología y de los datos, es decir, no solamente a partir de este ejemplo de las calles de las mujeres, sino también con otros procesos y con otros proyectos, que pido disculpas si si los tomé de forma muy arbitraria, ¿no? Pero es solamente para mostrarles algunos ejemplos respecto a la importancia o al rol, digamos, que tienen los datos abiertos también en nuestros objetos, en nuestros archivos, ¿no? En este caso, de Brasil. Por ejemplo, existe este atlas histórico en donde si nosotros hacemos una búsqueda sobre cuál es la fuente, ¿no?, de estos datos, vamos a ver una gran cantidad de aporte, o que de la fuente es Wikicommons, ¿no? Wikicommons también es es otro espacio de Wikimedia, ¿no? Que facilita compartir imágenes, por ejemplo, y este atlas está lleno, está completo del aporte que hace Wikicommons a este atlas. Es decir, si no existiera primero la apertura de las imágenes, ¿no?, en la esfera de Wikimedia, sería, digamos, difícil completar o las fuentes en abiertos de estos objetos culturales, de estos archivos, serían mucho menos, ¿no? Entonces ahí tenemos como un primer objeto en donde también no solamente se vincula lo académico con Wikimedia, sino también la importancia de generar esta sinergia para la apertura de los datos. Otro ejemplo que podemos dar es este proyecto que se llama MAP, Mujeres en la América Portuguesa, realizado por un grupo de San Pablo, que participó el año pasado en el Congreso de Humanidades Digitales de Argentina. Y más allá de mostrarles el mapa, ustedes ahí tienen el link, ustedes van a poder visibilizar el mapa de estas mujeres en la América Portuguesa. Acá lo importante es ver el detrás de los documentos, de los datos primarios de investigación, ¿no? Este objeto, este mapeo, no hubiera sido posible sin la apertura de esos archivos, ¿no?, que tiene este mapa. Y eso nos lleva a que este mapa está hecho o tiene como documentos primarios esta infraestructura europea que se llama PostScriptum, que está hecho con TEI, y desde donde también se pone, digamos, de alguna forma ponemos en discusión la necesidad de pensar también en qué infraestructura contamos, en qué infraestructuras digitales contamos para nuestros archivos, ¿no?, para abrir nuestros archivos. En muchas ocasiones, lógicamente, vamos a contar con tanto Argentina como Brasil, con infraestructuras que provienen o de España o de Portugal y que nos permiten, de alguna forma, acceder a los archivos de la colonia, digamos, y hacer este tipo de proyectos, ¿no? Pero deja en evidencia también esta agenda de la apertura de datos y de las infraestructuras, por otro lado. Y para ir culminando, este es un proyecto de Chile que se llama el Archivo de la Literatura Digital en América Latina. Y si nos posamos en Brasil, este mapa tiene más de
200 entradas en distintos formatos. Tiene por objetivo la preservación digital de la poesía y la narrativa latinoamericana. Y lo pongo, digamos, como ejemplo porque de esas 200 entradas hay solamente unas 10 de Brasil, ¿no? Y eso nos puede poner a pensar el porqué de esa poca participación de la lengua portuguesa o de la literatura digital de Brasil en este mapa. Y tal vez sea por, la cuestión de la digitalidad, ¿no? De las políticas digitales, de ciertas aperturas de los archivos de la poesía y la narrativa en esta lengua, ¿no? Como para poner también en discusión esta cuestión. Por lo tanto, para ir culminando y ya para ir conversando un poquito más, ¿por qué compartimos, si se quiere, todo este recorrido o lo que nosotros llamamos estos itinerarios de contexto de las humanidades digitales para pasar a hablar de las prácticas de Decodatex y la importancia de los datos abiertos en las agendas latinoamericanas, tanto de la cultura como de las humanidades digitales, como de la cuestión de la tecnología o de las políticas públicas? Porque empezamos a ver justamente que las humanidades digitales nos permiten, ¿no?, en este contexto, facilitar la indagación o de la exploración sobre qué es una HD feminista o una HD diversa, ¿no? ¿Nos sirven las teorías interseccionales que provienen de teóricas del norte global? ¿Qué concebimos como epistemologías decoloniales o como teorías de la diversidad para pensar o para ejercer o abrir nuestras prácticas en las humanidades digitales? Y aquí, por supuesto, un llamado o una convocatoria a empezar a explorar o a continuar con la exploración de lo que venimos haciendo tanto en Brasil como en Argentina respecto a la justicia lingüística, ¿no? Es a empezar a generar de forma nativa nuestros textos en español y en portugués. Y de alguna forma este contexto nos ha permitido compartir hoy con todas ustedes y todos ustedes la importancia de la colaboración con otros movimientos, en este caso con GeoChicas o con Wikimedia, ¿no? Cómo a partir de la generación de alianzas o diálogos con otros movimientos activistas de la región, empezamos a generar otro tipo de proyectos, empezamos a localizar de forma crítica nuestras infraestructuras digitales. Y eso, ¿no?, con la característica particular de las prácticas mínimas, es decir, con aquellas infraestructuras digitales con las que contamos en América Latina, podemos empezar a generar este tipo de discusiones, ¿no? Partiendo, como les comentaba, de ese pretexto de generar, por ejemplo, un mapeo de las calles de las mujeres en Río de Janeiro, cómo eso nos permite empezar a analizar qué tipo de objetos culturales existen respecto, por ejemplo, a la conciencia negra, respecto a el feminismo en las humanidades digitales, respecto a las políticas culturales en Brasil y Argentina, cómo pensar la gestión cultural. ¿Quiénes son los que visibilizan, en este caso, por ejemplo, el Día de la Conciencia Negra? Eso lo vimos, ¿no?, haciendo un análisis breve, muy corto, lógicamente hay que profundizarlo respecto a quienes editan en la página principal de Wikimedia sobre este día. Ahora, como decíamos antes, no solamente estar presentes en lo digital nos permite tener una concepción, una perspectiva crítica, ¿no?, de lo digital y desde la perspectiva de género y de la diversidad.
sino que tiene que ver también con un ejercicio y una participación que hagamos desde la academia en todas estas políticas de apertura de datos, ¿no? Como vimos, necesitamos orientar cuáles son los datos que necesitamos para las humanidades digitales. ¿Cuáles son los datos que necesita abrir la Municipalidad de Río de Janeiro, la Prefectura de Río de Janeiro o el Ministerio de Ciencia de Brasil para este tipo de proyectos, por ejemplo? O cómo podemos empezar a participar del movimiento wikipedista en Brasil como academia para poder justamente cerrar estas brechas respecto a la diversidad en la biografía de mujeres dentro del Día de la Conciencia Negra en Brasil. Eso significa justamente empezar a conversar en relación a si vemos que en el espacio público, en nuestros espacios públicos, en nuestras calles, la diversidad, los datos tienen brechas, tienen gaps, tienen desequilibrios, tienen desigualdades. Desde las humanidades digitales podemos empezar a trabajar por cerrar esas brechas a partir del análisis de esa representación digital existente en nuestros objetos digitales, ¿no? Y para ello necesitamos, como decía anteriormente, tener una mayor participación en estos eventos de datos abiertos, en los eventos en relación a los planes de acción de gobierno abierto, en los congresos de humanidades digitales, en cómo desde nuestros laboratorios de humanidades digitales también podemos empezar a experimentar con distintas fuentes de datos abiertos, ¿no? Cómo abrir y cómo alfabetizar en datos, y principalmente toda esta temática tiene que ver con la gobernanza de datos, es decir, quiénes son los dueños de esos datos que están en la Wikimedia, de esos datos que están en nuestros archivos, de esos datos que queremos reutilizar para nuestros objetos culturales en las humanidades digitales, ¿no? Es una agenda que creo que tanto para Brasil como para Argentina va a ser sumamente importante desde nuestro lugar como investigadores, en la academia, en nuestras universidades, en nuestros repositorios de datos de investigación, empezar a generar estas discusiones en relación a la gobernanza de datos, ¿no? ¿Qué datos quiero abrir? ¿Qué datos se priorizan abrir? ¿Cómo abrirlos? ¿Con qué metadatos? ¿Quién los reutiliza? ¿Y qué visibilización luego le damos, ¿no? Para cerrar estas brechas que pusimos como ejemplo, ¿no? En este caso, el Día de la Conciencia Negra, pero así vamos a tener, o las calles de las mujeres, pero tenemos en el campo de las humanidades digitales mucho más para trabajar en los archivos, en la historia, en las artes, ¿no? Desde la filosofía, desde la ciencia política, ¿no? Para trabajar en estas problemáticas que tienen que ver con el ciclo de datos dentro de las humanidades digitales, pero también dentro de las ciencias humanas, dentro de las ciencias sociales y en conversación justamente con la política pública, ¿no? Es un llamado, una convocatoria, ¿no? A adentrarnos en estas agendas, acercarnos a estas agendas, porque bueno, como hemos visto, son sumamente importantes como inputs para nuestros proyectos y para nuestras propias reutilizaciones en nuestras propias investigaciones sobre humanidades digitales, ¿no? Así que, bueno, espero ahora sí ya ir culminando y agradecerles por la escucha, ¿no? Tan atenta en este recorrido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno, genial. Nos encantó escucharte. Muy, muy bueno.
Vamos a charlar entonces ahora. Si alguien tiene preguntas, comentarios. Eh, bueno, lo primero que quería, digamos, es que me cuentes un poco tu experiencia, porque con Wikipedia. Espera, primero voy a decir que voy a cerrar ya que vamos a charlar ahora, si te parece bien, abrimos para una charla más informal, voy a cerrar la grabación y ya podemos ir a algo más íntimo, digamos, para charlar entre nosotros. Tenemos acá, ¿qué te parece, Virginia? Sí, no hay problema. Bárbaro.